El tercer par, el primero aquí, la fosa intertriangular, se dirige al seno cavernoso, entra a la órbita, se divide en dos ramos, uno superior y el otro inferior, si se puede. El inferior entra al ganglio ciliar y del ganglio ciliar por los ganglios ciliares breves va al músculo ciliar y a los puntos de la pupila para producir acomodación y contracción pupilar. El segundo es el nervio facial. Tenemos aquí, entra en compañía del vestíbulo coclear a la porción petrosa y termina en el ganglio geniculado. Y del ganglio geniculado sale el petroso superficial mayor, al cual se le une un ramo simpático y el petroso profundo menor, que es el ramo de glosofaringeo, y forman el nervio pterigoideo o nervio viriano, que termina en el ganglio esfenopalatino y termina inervando la glándula, la rama cigomática del trigemio, termina inervando la glándula lagrimal y por los nervios nasales, que es la mayor parte de la cavidad nasal, produciendo secreción, ¿no? Secreción. Nos queda el glosofaringeo. El nervio glosofaringeo sale por el agujero yugular, se dirige al ganglio óptico, si se acuerdan, y del ganglio óptico sale a la rama auriculotemporal para inervar la glándula parótida. En sinapsis en el ganglio óptico. Y el componente funcional pues va a ser en ese mismo sentido. ¿Cuál es el mismo sentido? Observe el núcleo accesorio del tercer par ocupa el nervio y termina en el ganglio ciliar. De ahí sale la neurona postganglionar que inerva el músculo ciliar y el esfínter de la pupila. El nervio facial, el nervio lagrimal y salival superior. Por el nervio lagrimal se dirige hacia el ganglio geniculado, pasa por ahí y se dirige a las glándulas salival superior, las glándulas sublinguales y mandibular, haciendo previa estación o previa sinapsis en sus respectivos ganglios. Por el petroso superficial mayor se dirige hacia la glándula lagrimal y la glándula de la cavidad nasal. Por el nervio glosofaringeo tiene su origen del salival inferior, recorre el nervio y termina en el ganglio óptico, y del ganglio óptico por la rama auriculotemporal se dirige a la glándula parótida. Ahí están los componentes funcionales. El nervio vago, bueno, ¿se acuerda que tiene dos ganglios? Superior e inferior, que tiene un trayecto un poquito diferente, el lado derecho del lado izquierdo. El lado izquierdo pasa por delante del callado óptico y da el recurrente. Entonces este pasa por delante de la arteria subclavia y da el recurrente. Por debajo de la subclavia, este lo da por debajo de la aorta. Forma los plexos bronquiales y de esos plexos bronquiales forman los plexos esofágicos anterior y posterior. El anterior es izquierdo y el posterior es derecho. El anterior, si se acuerdan, pasa por la cara anterior del estómago y va a las vías biliares. El posterior es el que termina en el ganglio semilunar en el extremo mediano. Pero también da los nervios que inervan la pared posterior del estómago. Y es el que pasa hacia por las ramas del plexo celíaco, llega el componente parasimpático al vaso, al hígado, al páncreas, al duodeno, al estómago, etc. Y pasa por el mesentérico superior, así se dirige al intestino delgado, colon ascendente y el colon transverso. Porque la parte descendente, el sigmoideo y el recto está inervado por el parasimpático sacro, S2, S3, S4, que forman los nervios pélvicos
que llegan al mesentérico inferior, asciende por uno de los hipogástricos, va hasta el mesentérico superior, desciende por la mesentérica inferior, y esa es la que se distribuye por colon descendente sigmoidal. Es un poquito complicado esto, pero es porque uno tiene que tener muy buenos conocimientos en anatomía y en realidad. Bueno, esto que hemos hablado, mire, está resumido en este esquema. Para el aferente visceral general, o sea, lo que de los efectores se dirige hacia el sistema autónomo, en el tallo cerebral y en la neuroespinal, tanto el simpático que está en azul como el parasimpático craneal y sacro. Mira, aquí tendríamos la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. Y observen que el sistema simpático se dirige de todo y termina, miren, por las neuronas del ganglio de la raíz posterior de los nervios torácicos y lumbares superiores. ¿Y a dónde van a llegar? Eso van en sentido aferente, de aquí hacia allá. Van a llegar al núcleo intermedio medial y de ahí pasa al núcleo intermedio lateral, que es el origen del eferente visceral general. Y ahora observen, por el 7, el 9 y el 10 entra la información eferente de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, pero no todo el abdomen, observen. ¿Por qué será? Como dice la canción. ¿Por qué? Porque en el cuello, tórax, parte del abdomen, el nervio vago no va a inervar todas las vísceras del tubo digestivo. Porque miren que aquí entra también el nervio, estos nervios pélvicos, que sería neuronas del ganglio de la raíz posterior, S2, S3, S4. Entonces la información de los receptores que están aquí viajan hacia allá. Miren los neurotransmisores que han encontrado. Sustancia P, glutamato, aspartato, pecto intestinal vasoactivo. Entonces esta información viene de los efectores y se dirige hacia allá, entrando por las neuronas del ganglio de la raíz posterior. Y la parte eferente, que fue la que hablamos en la anatomía, de la aquí, más resumido. Parasimpático craneal, neurona preganglionar y neurona postganglionar. ¿A dónde se dirigen? En la cabeza, el cuello, el tórax y parte del abdomen. El craneal, obsérvenlo. Neurona preganglionar quiere decir que hay un ganglio. Entonces tenemos parte del abdomen y las vísceras pélvicas. Del simpático, preganglionar y postganglionar, este es más difuso, observen. En cambio este es más particular. Y observe que las neuronas preganglionares del parasimpático son más largas, en cambio las del simpático son más cortas. Las postganglionares del parasimpático van a ser más cortas y las del simpático van a ser más largas. Y entonces tenemos que recordar aquí cómo es que es la sinapsis. Y aquí es la misma acá. Entonces, el terminal, la neurona postganglionar, los receptores postganglionares
Postsinápticos, perdón. Aquí tendríamos las vesículas donde está el neurotransmisor, las mitocondrias. Entonces, si es para el parasimpático, aquí en esta unión, pre-postganglionar. Entonces sería la acetilcolina. Llega el impulso nervioso y eso hace que entre el calcio. Y eso hace que las vesículas se peguen a la membrana y se rompan. Entonces sale el neurotransmisor, la acetilcolina. Y esta llega y se pega a los receptores postsinápticos. Y vuelve la membrana permeable al sodio. Y otros dicen que también al calcio. Y despolariza la otra neurona, o sea, la neurona postganglionar. Y recordemos que tiene una enzima, la colinesterasa, que actúa sobre la acetilcolina y la desdobla en ácido acético y colina. La colina es reabsorbida en la terminal para volver a formar acetilcolina. Y el ácido acético que lo cogen las células griegas. Exacto. La nicotina también actúa de esta misma forma que la acetilcolina. También actúa de la misma forma. Hace lo mismo. Esa sí no va a estar desdoblada por la acetilcolinesterasa, desde luego. Por eso es que estos receptores se le llaman receptores nicotínicos, de N2. Luego han visto también que tiene receptores muscarínicos, porque la muscarina también revela la acción de la acetilcolina, pero mayor cantidad de los nicotínicos y menor cantidad de los muscarínicos. Lo que pasa es que de los nicotínicos, la despolarización es más rápida, en cambio de los muscarínicos es más lento. Y esta acción nicotínica va a ser bloqueada por la atropina. Y la acción de los nicotínicos va a ser bloqueada por la atropina. Y la de los muscarínicos también. Entonces, en todas estas sinapsis está acetilcolina, 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 acetilcolina. ¿Dónde va a cambiar? Es aquí. Aquí va a ser acetilcolina, adrenalina o noradrenalina. Aquí en esta unión. ¿Cuál es el cuento? El cuento es que hay las vesículas donde está la noradrenalina almacenada. El estímulo nervioso hace que el calcio entre y eso hace que las vesículas se peguen a la membrana presináptica y libere el neurotransmisor, noradrenalina. Este no tiene enzima que la desdoble, sino que se piensa que la terminal presináptica absorbe. Y han encontrado unos receptores aquí. Que a la adrenalina la recaptura para volver otra vez a almacenarla en las terminales.
La que quede aquí es metabolizada por las monoaminooxidasas, las MAO, decimos. Y la que entre aquí al citoplasma es metabolizada por las COM. Catecol, ortometiltransferasa. Esto es la monoaminooxidasa. Y lo que sobre es lo que es almacenado en las vesículas. Si usted no tiene claro esto que estamos hablando, su curso de farmacología va a ser más complicado. Porque es en todos estos procesos donde actúan las drogas. En la síntesis, en el almacenamiento, en la liberación, en la acción y en la recaptura. Algunos medicamentos van a excitar o a inhibir la MAO, algunos medicamentos las CON y otros van a bloquear todo este proceso, uno o en otro, o en varios pasos, pero más específico en uno más que en otro. Eso se le vuelve un sancocho. Y si usted no tiene claro esto, y si han visto que en el sistema simpático han encontrado los receptores, así como hablaron acá del parasimpático, del nicotínico y de los muscarínicos, han encontrado receptores alfa y receptores beta, y receptores alfa 1 y alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Y de los muscarínicos han encontrado, ya van en 5. Cuando ustedes lleguen a su curso de farmacología seguramente van más. Y se encuentran en vísceras específicas, no en todos. ¿Se acuerdan de la neurona neuroglia que se les habló de esto? Aquí volvemos otra vez. Escucho preguntas. Perdón, profe. Según entonces lo que usted acaba de decir en la sinapsis preganglionar, el neurotransmisor es acetilcolina y en la postganglionar sería noradrenalina. Pero para el simpático. Para el simpático. Para el simpático. Parasimpático sí es acetilcolina, acetilcolina. Escucho preguntas. Últimamente han encontrado unos cotransmisores. Hablan de que son reguladores o moduladores de la información, pero que se liberan junto con el neurotransmisor que está en las vesículas. Hablan del ATP, hablan del neuropéptido Y, del péptido intestinal vasoactivo. No saben qué hace eso ahí, pero se liberan con la acetilcolina unos y con la noradrenalina otros. Y eso está en amplia investigación. Ahí tenemos otro proyecto de investigación. Así como las neurofisinas. ¿No te han escuchado ese nombre? Neurofisinas.
Cuando les hablaron del hipotálamo, los cuerpos de Henry, que la ADH y la oxitocina se libera con ellos. Su curso de histología, por lo menos, no lo he mencionado, ¿no? Bueno, escucho preguntas. Si usted en su curso de farmacología no tiene claro todo lo que es correspondiente al sistema autónomo, le va a tocar más duro. Porque ahí sí le toca estar de pura memoria, porque usted qué le razona a un medicamento, qué le razona a la aspirina, la amoxicilina, cloranfenicol, ¿qué le razona? Y tiene que grabarlo. Por eso es que la mayoría de los médicos terminamos, ¿saben qué? Les he dicho. Para la gripa que se toma, pues acetaminofén. ¿Y cómo es que actúa? Pues yo no sé, pero yo sé que para eso se les da eso. Y eso molecular sí se ha ampliado. Y han encontrado muchas cosas pues que no le conocen su valor fisiológico. Por eso están ahí. Ya, este esquemita es el que aparece en todos los libros de farmacología, de su libro de neuroanatomía, de fisiología. Este es el esquema y este es el que uno hace. Aquí están todas las vías. Lo que están en punto son las postganglionares. Y miren, estos son los efectores. Y este es el resumido que decíamos, miren, el parasimpático craneal, el sacro, el simpático, este es el corriente visceral general, y este que va para acá es el somático, es una sola neurona, si se acuerdan, el asta anterior va al efector. Estos son también nicotínicos, pero no son bloqueados por la propina, sino que son bloqueados por la tubo curarino, el curare. Entonces, ¿qué era lo que hacía el curare? Pues con la flecha estaba en el curare y se iba por la sangre y bloqueaba la unión neuromuscular. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que se paralizaba la persona o el animal. Entonces ahí le echaban más. Y uno ve ese coso y uy, le da mucho cosa. Y si no sabe nada, peor. En su texto aparece esto, miren. Que es la inervación simpática y parasimpática, pero ya focalizada. Este es del párpado superior, de la pupila y el músculo radial del iris.
de las glándulas de la parótida y sus vías receptor por la parte simpática y el origen por la parte simpática, y así para todos, ¿no? Mire este es para las glándulas sublingual, submandibular y la glándula parótida. Este para el corazón y los pulmones, ¿no? Que sale de T1, T2, T3, T4, otros dicen que también hasta T5. Este es para el estómago, el colon ascendente, el duodeno. Y miren el parasimpático sacro, para el colon descendente, este es para el parasimpático y el azul es para el simpático. Este es localizado. Aquí igual para el riñón. Y terminan sintetizando las diferencias anatómicas y fisiológicas entre simpático y parasimpático. Por el origen real, pues sabemos que el craneal pues está en el núcleo accesorio, salival superior, salival inferior, lagrimal, motor dorsal del vago, y abajo el autónomo sacro, que es el intermedio lateral. Por los ganglios, ya vimos, ¿no?, que la neurona preganglionar era más larga en el parasimpático y más corta en la longitud de las neuronas. La extensión, el simpático es más difuso, más general, el parasimpático es más localizado. El neurotransmisor, ya vimos, ¿sí? Parasimpático la acetilcolina y para el simpático la adrenalina, noradrenalina. Ya dijimos que la función del simpático era más global y el otro era más particular. Esas son las diferencias. Y vienen las funciones. Y mire este otro cuadrito. Este es el clave del resumen de la parte simpática y parasimpática. Si usted ve alfa 1, eso es simpático. El otro es el simpático y en los diferentes órganos. Usted tiene que saber por qué es aquí donde van a actuar las drogas. El lunes vamos a hacer una lectura virtual, ¿no? Vamos a hacer una lectura dividida, vamos a hacer un taller. El resto, ¿qué es el resto? La función y las aplicaciones clínicas. Bueno, hay preguntas, les agradezco la atención. Profe, el parasimpático utiliza los nervios somáticos como vía, ¿cierto? Sí. Mientras que el simpático utiliza las arterias como vía. Sí. Pero a partir de los plexos autónomos, ahí se juntan.